Muy buenos días con todos los presentes. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación de la Directiva Sanitaria Metodología para la Evaluación Multicriterio para generar recomendaciones de uso de tecnologías sanitarias de alto costo para enfermedades raras o huérfanas que se está presentando el día de hoy a través de esta conexión virtual que nos permite precisamente formar parte de esta reunión que tendrá información muy importante respecto a esta metodología. Tenemos también el día de hoy que señalar que contamos con la participación para las palabras de bienvenida del doctor Raúl Timaná Ruiz, director del Centro de Evaluación de Tecnología en Salud CETS, organizadores de este evento, mencionando que él es médico cirujano, especializado en gestión de la salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un máster en Economía en Salud y del Medicamento por la Universidad de Barcelona, y actualmente se desempeña como director precisamente del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud del Instituto Nacional de Salud. Doctor Raúl Timaná, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Milagros. Buenos días con todos los que nos acompañan el día de hoy desde muy temprano. Agradecer en primer lugar a todos los que nos acompañan el día de hoy. Trasladar primero la bienvenida del señor ministro de Salud, el doctor Quirós. El saludo también del señor viceministro de Salud Pública, el doctor Peña, el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud, el doctor Venegas, para el día de hoy poder inaugurar este evento de presentación de la directiva Metodología para la Evaluación Multicriterio para generar recomendaciones de uso de tecnologías sanitarias de alto costo para enfermedades raras o huérfanas. Este esfuerzo que ha realizado en realidad la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías, la RENETSA, conformada por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, el IETSI, del Seguro Social, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la DIGEMIT del Ministerio de Salud, y el Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, el CETS, del Instituto Nacional de Salud, quien la coordina. Para nosotros es un verdadero honor haber sido partícipes de esta norma y poder haber llevado este proceso de elaboración a lo que ha sido la publicación hace unas semanas. Este proceso de elaboración ha tenido como primer punto el poder generar mesas de trabajo que se han dividido en mesas temáticas de participación y mesas temáticas de metodología, con la participación de muchísimos actores para recoger los aportes, las sugerencias, recomendaciones para ser incluidas en la norma. Por ejemplo, ha participado la Sociedad Científica de Genética, la Sociedad Científica de Inmunología, las asociaciones de pacientes, por ejemplo, la Federación Peruana de Enfermedades Raras y Huérfanas, FEPER, Los Pacientes Importan, el EPI, con sus asociados, FICI Perú, por ejemplo, ADCUM, la Asociación de Desórdenes del Ciclo de la Urea y Metabolismo, DEBRA, la Asociación Peruana de Pacientes con Hemofilia y otras asociaciones de pacientes. También han participado los exmiembros del Comité Consultivo Institucional del Ministerio de Salud, por ejemplo, el doctor Cornejo y la doctora Vilca, y otros especialistas muy importantes que tiene el Ministerio de Salud, la Seguridad Social y también las Fuerzas Armadas. Este ha sido un trabajo importante, un trabajo denodado. Tenemos que entender que el reglamento de enfermedades raras y huérfanas salió el 27 de marzo del presente año y se le asignó, se le delegó la posibilidad de tener una norma metodológica a la RENETSA en 90 días. Se ha trabajado de manera muy importante, bastante acelerado también, y hemos dado un paso fundamental con la prepublicación primero de la norma. Esta prepublicación ha permitido que en un espacio de 15 días, cualquier ciudadano, cualquier stakeholder del Estado, del país,
pueda presentar sus observaciones, sus recomendaciones y algunos aportes a esta norma. Cerrado el proceso, el Instituto Nacional de Salud, a través de la Presidencia Ejecutiva, ha aprobado la norma que hoy día vamos a compartir con todos ustedes. Esta norma trae muchísimos avances importantes en términos de evaluación de tecnología sanitaria y pone a la norma a la vanguardia de lo que es la evaluación de tecnologías sanitarias en Latinoamérica y en el mundo. Esto no es un trabajo solamente del Instituto Nacional de Salud o de la RENETSA, sino de todos aquellos que participaron en su elaboración, las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes y los profesionales de los comités consultivos institucionales. Para mí es un grato honor estar el día de hoy, dirigir al equipo que ha llevado a cabo la elaboración y la publicación de la norma y también ser partícipe de este gran hito en la salud pública del país, que tenemos y sabemos que va a ser un reto la implementación y la ejecución de la norma, pero estamos seguros que va a traer consigo mayor acceso a tecnologías sanitarias de alto costo para nuestros pacientes con enfermedades raras y huérfanas. Sin más, doy por inaugurado este evento, este foro, y le doy la palabra para que se puedan seguir con la programación del día de hoy. Adelante, Milagros. Muchas gracias, doctor Raúl Timaná, por esas palabras de bienvenida, de saludo a todas las personas que el día de hoy están formando parte de esta presentación, que sin duda, pues, como usted señala y acota, va a traer una satisfacción importante porque se comienza a seguir viendo los avances del trabajo que se está desarrollando en torno a esta metodología. Y para conocer un poco más en detalle ya de todo lo que ha significado este proceso de elaboración de esta evaluación de tecnologías sanitarias, con esta evaluación multicriterio. Vamos a también a esta hora de la mañana estar conectados con el doctor David Jumpa Armas, subdirector de evaluaciones de tecnologías sanitarias del CETS, mencionando que él es médico especialista en gestión de salud y maestría en educación con posgrados en evaluaciones económicas, programación, análisis e interpretación de modelos, así como también en estadística aplicada. Actualmente es funcionario del Instituto Nacional de Salud, cuenta con 12 años de experiencia profesional, 5 años dedicado a la gestión de políticas públicas en salud y seguridad social, y también ha desempeñado cargos claves en el Ministerio de Salud como Ejecutivo Adjunto 1 del Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, director general de la Oficina de Gestión Descentralizada y jefe del equipo de despacho ministerial del Ministerio de Salud. En la Superintendencia Nacional de Salud también se ha desempeñado como asesor de superintendencia e intendente de protección de derechos en salud y en la Oficina de Normalización Provisional como asesor de la alta dirección. Ya estamos conectados con él. Doctor David Jumpa, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias también por estar con nosotros y quedamos atentos a su presentación. Muchas gracias, Milagros. Muchas gracias a todos los participantes. Hoy quería iniciar este evento con la presentación de una mirada global a nuestro proceso de elaboración de evaluaciones de tecnologías sanitarias. Y un segundito. Un segundito, por favor. Listo, disculpen, estábamos adaptando el tamaño de la presentación. Bueno, el objetivo de esta presentación es presentar una mirada global de este documento normativo, que es la Directiva Sanitaria, que está regulando el proceso metodológico de cómo se elabora una evaluación de tecnología sanitaria. Para todos los interesados, ustedes están viendo un logo en QR, el cual podrán acceder directamente al sitio web de go.p, donde encontrarán la directiva, encontrarán los formularios asociados a esta. El doctor Timan ha explicado cómo ha sido el proceso del cual nos ha llevado a esta directiva ya aprobada.
En, en resumen, digamos, este proceso de elaboración cuenta con cuatro grandes pasos. Estos pasos van desde la generación de la solicitud de la evaluación de tecnología sanitaria hasta la revisión y asignación por la RENETSA, siguiendo el core, que es donde se agrega mayor valor, es el proceso metodológico en sí, a cargo de las agencias, y vamos a ver un poco el detalle de esto. Y finalmente, dado que el proceso de TS está íntimamente vinculado al proceso de toma de decisiones, nuestro proceso de TS informa un proceso de decisión que culmina con una recomendación de uso y la posterior publicación de todo lo actuado en el proceso. Vamos a ver con algún detalle estas cuatro etapas. Eh, esta- estas etapas aquí se están representando gráficamente. Como ustedes verán, está la primera, la generación de la solicitud, la revisión, y aquí hemos hecho énfasis en el proceso metodológico. Eh, Probablemente la etapa más crítica del proceso, luego del ingreso de la solicitud, es fijar la pregunta clínica en formato pico que va a guiar todo el proceso. Aquí hay un ajuste y validación de esta pregunta clínica en formato pico que inclusive implica la participación de hasta 3 médicos especialistas, uno de la IPRE solicitante, un médico especialista de otro subsistema diferente al de la IPRES que solicitó, y un médico especialista de la Sociedad Médico-Científica relacionada al campo clínico de la patología que se está analizando, que junto con el equipo metodológico definen el proyecto de TS, ¿no? Es probablemente aquí, como les comentaba, a todos y todas, que sea el momento más crítico, porque aquí se va a definir el alcance de lo que se va a evaluar. Eh, Finalmente, el marco de valor, que es el proceso de tesis para enfermedades raras y huérfanas, se está proponiendo, es tener una evaluación y determinación del valor terapéutico, una evaluación y determinación del valor económico, y finalmente una evaluación del valor social. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en adelante, y de hecho en las presentaciones. Aquí es una presentación bastante preliminar, pero en buena cuenta, esto culminará con recomendaciones a favor, recomendaciones condicionales o recomendaciones en contra. Hay un punto crítico de control, que es la determinación del valor terapéutico, donde es el balance entre los beneficios y los daños quien va a determinar el curso del proceso. Esto lo vamos a ver, como les comentaba, más adelante. Aquí la idea es de que nuestra ETS tiene estos 3 marcos de valor y la clave del ajuste de la pico. Como les comentaba, aquí tienen a disposición, dado que estamos en este escenario virtual, poder acceder por medio de este QR a la norma y los formularios en particular que son requeridos por las instituciones prestadoras de servicios de salud, las IPRES, los establecimientos de salud a nivel nacional, para solicitar una ETS. Entonces vamos a ver un poco más de detalle qué elementos hay relacionados a la generación de la solicitud. Las solicitudes pueden ser solicitadas, valga la redundancia, por dos gentes. Uno es los establecimientos de salud de nivel nacional, y de otro lado, la Autoridad Nacional de Salud a través de su órgano especializado en salud pública, que es la DIGES. Esto, compañeros, tiene que ver con que los procesos de DTS tratan de separar roles como el de priorizar, solicitar, con el que realiza la evaluación propiamente dicha y con quien hace la recomendación o toma la decisión. Está ampliamente descrito ser una buena práctica separar estos roles en aras de especialización y en aras también de evitar potenciales conflictos, ¿no? Que los roles estén claramente separados da ese beneficio. Como ustedes verán, son solo estos dos actores quienes pueden pedir las solicitudes. No es que el INS o los miembros de RENETSA o algún otro agente pueda pedirlo, solo lo piden estos actores que ustedes ven en la diapositiva. Los requisitos que aquí se enumeran, bueno, es un formulario que ustedes han visto el QR para acceder hacia él en la diapositiva anterior. Eh, Indicar si la tecnología sanitaria es de alto costo, dado que lo que ha dispuesto la autoridad es de que las evaluaciones de tecnologías sanitarias están reservadas para aquellas tecnologías que superan el umbral de alto costo. Un dato importante para iniciar nuestro proceso es
confirmar de que la tecnología que se está analizando, que se va a evaluar, supera el umbral de alto costo. Eventualmente se pide el registro sanitario, no obstante, en los casos, esto no es un requisito en los casos de solicitudes que provengan de la Autoridad Nacional de Salud. Es decir, se pueden hacer evaluaciones de tecnologías sanitarias de tecnologías que no cuenten con registro sanitario en el país, sí, solo y cuando lo pide la Autoridad Nacional de Salud. Esto es una incorporación que tiene la norma que ha partido del diálogo que ha comentado el doctor Timana. Y bueno, se pide información clínica y de hecho de contacto con con el paciente y con el médico tratante que permitan afinar el proceso de evaluación. La revisión, la segunda etapa es sobre la revisión y solicitud de la solicitud por RENETSA. ¿Cómo es que interviene RENETSA? En RENETSA, que es una coordinación, que es una red de agencias evaluadoras que es conformado por IETSI, DIGEMIT y el INS, revisa el formulario de solicitud, verifica que se cumplan los criterios que señala el reglamento de raras o huérfanas, por ejemplo, la existencia de la junta médica, la existencia del requisito de haber pasado por el comité farmacoterapéutico. A su vez, verifica el asunto de que si la tecnología es de alto costo o no lo es, si tiene o no registro sanitario, si se encuentra en el listado de enfermedades raras o huérfanas vigente. Como ustedes sabrán, existe un listado vigente desde el año 2020, y el listado que esté vigente es el que nosotros usamos para determinar si es posible hacer una ETS o no. Este listado, como ustedes conocen, es aprobado por la Autoridad Nacional de Salud. Esto conlleva una validación de la solicitud, y esa solicitud es asignada a alguna de las agencias evaluadoras dependiendo de su especialidad o la disponibilidad de recurso humano para hacer la evaluación. En un tercer momento ya viene la etapa central, que es donde se agrega más valor, es el proceso metodológico propiamente dicho, que inicia con el ajuste de la y validación de la pregunta en formato PICO, y las tres etapas de determinación del valor que hemos comentado es valor terapéutico, valor económico y valor social. Finalmente, esta evaluación se lleva a un proceso de toma de decisiones donde el panel colegiado, ahora vamos a ver un poco más quiénes lo conforman, emite una recomendación de uso, que aquí viene lo nuevo en esta directiva, que no solamente son a favor y en contra, sino vamos a tener la alternativa de emitir recomendaciones condicionales. Entonces, esto es un elemento nuevo que trae este documento normativo en aras de sirva de puente para articularse con procesos que la Autoridad Nacional de Salud está en proceso de regulación, en particular a los mecanismos diferenciados de adquisición. Bueno, eso es lo que queríamos contarle a muy grandes rasgos, una primera aproximación de lo que trae esta directiva, en qué consiste, quién lo solicita, cuáles son las etapas centrales del proceso. Y bueno, quedamos a su disposición para cualquier consulta en términos generales. Recordar que las siguientes dos presentaciones nos van a hablar de los aspectos metodológicos en algún detalle, y también de cómo es que participa la ciudadanía en este proceso de evaluación de tecnologías sanitarias. Muchas gracias. Muchas gracias también al doctor David Jumpa Armas, subdirector de Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias, por compartir esta información importante, relevante respecto a cómo se ha ido ejecutando el proceso de elaboración de la evaluación de tecnología sanitaria y la evaluación multicriterio que nos acaba de comentar. Y como bien señala, les queremos pedir por favor al público asistente en esta reunión virtual cualquier comentario, inquietud, alguna duda o consulta que tengan. Por favor, está el chat disponible para que tanto luego de las ponencias como a lo mejor al terminar, si es que hubiera un tiempo, podemos generar un cruce de información de tal manera que se pueda también poder absorber inquietudes. Hay preguntas, me indican, vamos con algunas preguntas entonces, si es que se encuentran ya las personas comentando.
Me indican la pregunta siguiente, ¿qué umbrales que están considerando? ¿Cuál es el valor? Preguntan doctor Jumpa, como primera Sí, pregunta. justo como uno de los elementos centrales que estábamos comentando del proceso es la separación de los roles. Las reglas de juego generales del proceso de ETS los coloca la Autoridad Nacional de Salud. Una de esas reglas clave es la determinación del umbral de alto costo para enfermedades raras o huérfanas, que en este momento el umbral vigente que se va a utilizar es el de 8 ítems, ¿no? No obstante, la Autoridad Nacional de Salud se encuentra en proceso de actualización, pero eso no es óbice para que las evaluaciones que están ya llegando a RENETSA se realicen. Vamos a utilizar el umbral de 8 UITs. Correcto. Tengo otras interrogantes, por favor. Me dicen, si un paciente con enfermedad rara y huérfana necesita una terapia que no es considerada de alto costo y no está registrada en el PENUME, ¿qué metodología de evaluación utilizarán? ¿Y qué es considerado o cuál es el umbral del alto costo para una enfermedad rara y huérfana? Ok, eso es una pregunta interesante. Eh, Nos hemos referido en la presentación a lo que sí nos abocamos. La pregunta va en relación a un elemento que la directiva no está en el ámbito de la directiva que hemos expuesto en líneas generales. Eso tiene otra ruta. De hecho, existe la directiva 1001-2017 del Ministerio de Salud, la directiva del CISMED, que regula el proceso de selección de medicamentos, en particular aquellos que no superan el umbral de medicamentos de alto costo, ¿no? Para esto, la ruta que existe regulada está a cargo de la Autoridad Nacional de Medicamentos, pero para solo comentarlo, existe la directiva de medicamentos para uso fuera del PENUME, la RM 540, que regula el proceso de una evaluación por el Comité Farmacoterapéutico de la IPRES, ¿no? Es decir, el país ha avanzado a separar que los procesos de alto costo, de tecnologías de alto costo, tengan la metodología por evaluación de tecnología sanitaria, y la metodología en detalle la explicaremos en la siguiente presentación. Para todo lo que no es alto costo, para todo lo que no es alto costo, de hecho existen una multiplicidad de formas de, de evaluación que está justo pendiente de evaluación. Eh, Se usa, por lo tanto, la metodología contenida en la RM 540 para todo lo que es bajo costo, para enfermedades raras y huérfanas. Y la que indica también el reglamento respecto a cuando no se supera dicho umbral. Muy bien, hay otra pregunta también importante, interesante, como todas las que se vienen registrando por parte de los asistentes. Dice, ¿de dónde se puede acceder al listado de enfermedades raras o huérfanas? Y también otra pregunta es lo referente a cómo es el procedimiento para que se haga la solicitud de evaluación de tecnología sin necesidad de contactar con un paciente que encaje con la pregunta PICO. El listado de enfermedades raras o huérfanas es también otra regla de juego del proceso. También es aprobada por la Autoridad Nacional de Salud. La pueden encontrar en go.p, es la resolución ministerial emitida el año 2020, que también tenemos conocimiento que la autoridad está en pleno proceso de actualización. Igual, nosotros, al haber iniciado la publicación de esta norma el 1 de octubre, las solicitudes que están ingresando las estamos valorando en relación al listado vigente. En cuanto pueda cambiar, porque el conocimiento que tenemos es que este listado aumentaría en el número de diagnósticos, vamos a adecuarnos a ella, pero eso, como les comentaba, no va a interrumpir los procesos de evaluación. Disculpa, Milagros, no logré escuchar la segunda parte de la pregunta. Un segundo, vamos a volver a ubicarla porque hay una pregunta final. Ya.
Si un paciente con enfermedad rara y huérfana necesita una terapia que no es considerada de alto costo y que no está en el PNUME, ¿qué metodología de evaluación van a utilizar y qué es considerado o cuál es el umbral de alto costo para una enfermedad rara y huérfana? Ah, ok, entonces quería escuchar, esa sí le habíamos comentado, es la RM540, la de uso de medicamentos no contenidos en el PNUME. Ya, vamos ¿Sí? entonces con la otra pregunta. Es eh, si se van a revisar también, es otra interrogante, si se van a revisar los dictámenes de las otras instituciones, por ejemplo, el caso de IEXI, para que sean aprobadas ya a nivel nacional. Como ustedes conocen, el proceso de TESI en el país inicia en el 2015 a nivel de la Seguridad Social. DIETSI tiene un conjunto de procedimientos institucionales respecto a sus aprobaciones. Lo que el reglamento ha regulado es un punto de partida desde marzo del 2025 en adelante, por lo que cualquier solicitud nueva, inclusive de preguntas pico que hayan sido analizadas por agencias previas de RENETSA, eh, tienen que ser evaluadas nuevamente en el marco de esta nueva directiva y en el marco del reglamento de enfermedades raras huérfanas. En un sentido práctico, si es que existe una ETS positiva, digamos, en YETSI, para que esa tecnología pueda ser considerada en el ámbito de la RENETSA y por lo tanto en el ámbito del reglamento, tiene que ser evaluada bajo esta directiva que se ha publicado el 1 de octubre, ¿no? No, digamos, no hay una aprobación automática de ello, ¿no? Correcto. Bueno, muchas gracias, doctor David Jumpa Armas, subdirector de Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias, por las respuestas ofrecidas y sobre todo también por habernos brindado información sobre este tema importante del proceso de lo que ha significado la elaboración de la evaluación de tecnología sanitaria y conjuntamente con la evaluación multicriterio. Muchas gracias. Vamos ahora a abordar otro tema también de sumo interés que tiene que ver con esta presentación de lo que representa la metodología para la evaluación multicriterio para generar recomendaciones de uso de tecnologías sanitarias de alto costo para enfermedades raras o huérfanas. Y es lo concerniente a los aspectos metodológicos de esta directiva sanitaria, tema que estará a cargo del doctor Sergio Goicochea Lugo, médico investigador del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud CETS, quien es médico cirujano titulado por la Universidad San Martín de Porres, egresado de la maestría en Ciencias en Investigación Epidemiológica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, así como de los diplomados en Principios y Práctica de la Investigación Clínica por la Universidad de Harvard y en Gestión de Servicios en Salud por la Universidad de San. Él es investigador RENACIP y está afiliado a la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha sido autor y revisor de guías de práctica clínica que están basadas en evidencia para el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación del Seguro Social de Salud del Perú, E-Salud, así como también ha trabajado para las redes integradas de salud del Ministerio de Salud del Perú. Ha sido consultor metodológico para el desarrollo de evaluaciones de tecnología sanitaria con evaluación multicriterio en la unidad de análisis y generación de evidencias en salud pública, UNAGES, y actualmente es coordinador metodológico en la Subdirección de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del CETS del Instituto Nacional de Salud. Doctor Sergio Goicochea, gracias por acompañarnos y estamos listos para poder atender su tema. Adelante. Muy bien, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Milagros, también por la presentación. Voy a permitir compartir la pantalla, ¿ya? Para poder profundizar un poco más ya en el proceso metodológico que, como le comentaron el doctor Jumpa y el doctor Timaná, ha seguido un proceso bastante riguroso de análisis, en donde también agradecemos a todas las instituciones que han participado, ya que gracias a ellos hemos podido establecer marcos metodológicos de evaluación en cuanto al método per se y también en cuanto a la participación de los actores claves para la toma de decisiones. Entonces, básicamente para poder centrarnos en estos macroprocesos que ha podido explicar el doctor Jumpa, en esta presentación vamos a centrarnos en estos dos últimos,
lo competente al proceso metodológico y a la fase de recomendación de uso y publicación del informe de la evaluación. Respecto al proceso metodológico, tenemos que tener en cuenta que también tenemos 4 etapas que componen a este proceso metodológico, partiendo por poder entender y ajustar, afinar una pregunta que llega en la solicitud de evaluación de un medicamento, en este caso una tecnología sanitaria de alto costo para enfermedades raras o huérfanas. Entonces, nuestro primer proceso es ese, la recepción, el análisis, el ajuste de esa pregunta pico que va a guiar finalmente todo el proceso de evaluación. Una vez que tenemos esa pregunta bastante clara y construida, es que pasamos al siguiente punto, que es el proceso de evaluación del valor terapéutico, en donde aquí vamos a empezar a hablar de evaluación de criterios. Esto, como ustedes han podido ver también en el reglamento, se basa en la evaluación de múltiples criterios, mediante los cuales se puede llegar finalmente a una recomendación. Algunos de esos criterios están englobados dentro del valor terapéutico, los vamos a ver con más profundidad en un momento, pero para que sepan que aquí ya empezamos a hablar de criterios. Cada criterio también se compone de un juicio o una conclusión. Entonces, durante el largo de la presentación, vamos a utilizar mucho esos términos, criterios y juicios, para poder referirnos a ese acápite de evaluación y a la conclusión para ese aspecto de evaluación. Luego de poder hablar del valor terapéutico, pasamos a ver el valor económico y finalmente el valor social. Y con toda esa información, finalmente se llegará a una recomendación de uso. Bien, vamos con el primer proceso para explicarlo solamente a grandes rasgos. La idea es que poder entender cuál es la lógica del proceso de ajuste y validación. Y aquí ustedes, como pueden ver, en qué consiste este proceso. Básicamente se basa en analizar una pregunta que nos solicitan responder. Esta pregunta está contenida en la ficha de solicitud y una vez que nosotros hemos recibido esa información, procedemos a hacer una búsqueda preliminar de información para poder entender todos los acápites concernientes a la patología de interés. En este caso, su epidemiología, sus manifestaciones clínicas, su pronóstico, las terapias disponibles para poder manejarla, acápites sobre la rehabilitación, etcétera. Hacemos una búsqueda de fuentes de información, como por ejemplo guías de práctica clínica que hayan estandarizado el manejo en este tipo de pacientes que nos han solicitado evaluar, y hacemos una búsqueda de no solamente una, sino varias guías internacionales, todas las que estén publicadas en el mundo. También buscamos revisiones narrativas para poder entender el contexto clínico de la condición, y también evaluamos o buscamos otras evaluaciones de tecnología sanitaria que se hayan desarrollado no solamente en el país, sino también fuera, en otros países, para poder entender el contexto de evaluación. Y no solamente eso, aquí les he mencionado los 3 principales, pero en verdad la búsqueda de información preliminar es mucho más extensa. Hacemos también una búsqueda de registros sanitarios, una búsqueda de fichas técnicas, una búsqueda de otro tipo de documentos que nos puedan ayudar a entender el contexto clínico de la patología que nos piden evaluar. Una vez que hemos hecho eso, ya pasamos a hacer los ajustes, el afinamiento de cada uno de los componentes de esta pregunta. Para poder aquí entender un poco más qué cosa es esta pregunta pico, porque ya empezamos a ver de sus componentes, sucede que cuando nosotros en el ámbito clínico tenemos una pregunta que queremos responder, la podemos transparentar y sistematizar en un marco que se llama el marco pico. Este marco lo que pide es poder transparentar y clarificar cuál es la población en la que se desea evaluar una determinada intervención, sea en este caso una tecnología sanitaria de alto costo u otra intervención, ¿no? Entonces ahí ya tienen la P y la I. La P de población, saber en quién vamos a evaluar; la I de intervención, saber qué cosa vamos a evaluar, y contra qué se va a comparar esta intervención, que ese básicamente es la C del comparador, y finalmente, qué resultados esperamos lograr con el uso de esta intervención versus el comparador, es decir, qué desenlaces de interés se podrían evaluar en esta pregunta. Esos son los outcomes, desenlaces o resultados en español. Sí, entonces esa es la construcción de la pregunta pico. Y para cada uno de ellos hacemos este proceso de afinamiento. En algunos casos, por ejemplo, algunas preguntas pueden llegar como a esta forma, de repente de un término muy general, pacientes con hemofilia, pero sabemos que el grupo de pacientes con hemofilia es bastante amplio y requerimos poder tener una mejor precisión de en qué tipo de paciente es que se quiere evaluar esta tecnología. Por ejemplo, en este diálogo, en este intercambio de ideas,
podemos notar que quizás la prioridad es evaluar, o la solicitud se centra en poder evaluar el medicamento en adultos con hemofilia. Ya no solamente el término pacientes, que es genérico, sino saber qué grupo poblacional es. De repente son adultos, de repente son pacientes pediátricos. En este caso, como ejemplo, ustedes están viendo en la pantalla adultos con hemofilia. ¿Y de qué tipo? Tipo A, ¿no? Porque también existe el tipo B. Y no solo eso, sino que de repente pueda que la solicitud se refiere específicamente a un grupo de pacientes que son adultos con hemofilia tipo A, pero que quizás tienen alguna característica de interés para la parte solicitante, como por ejemplo la presencia de anticuerpos inhibidores del factor 8. ¿No? Como pueden ver de esta forma, es solamente un ejemplo genérico en el cual nosotros vamos intentando clarificar cuál es la población de interés para evaluar. Una vez que hemos hecho eso con la población, sabemos ya claramente en quiénes queremos hacer este análisis. También hacemos lo mismo con la intervención, en este caso con la tecnología sanitaria de alto costo que se ha pedido evaluar. Y de esa tecnología lo que tenemos que conocer es qué dosis es la que se pretende evaluar, porque también existen diferentes esquemas de dosificación que se podrían analizar. Entonces es entender cuál es el esquema de interés del solicitante. Y eso compete básicamente a la dosis, al esquema de duración, a la vía de administración, entre otras características, como por ejemplo si es que se va a dar algún fármaco concomitantemente o no. Y ahora llegamos al ajuste del comparador, ¿no? ¿Contra quién vamos a comparar esta intervención? Y aquí también el proceso está más detallado en la directiva sanitaria, pero queremos explicar cuál es la lógica macro, ¿no? Como pueden ver, pueden existir varios comparadores disponibles en la literatura. Entonces, lo primero que hacemos es poder hacer una búsqueda a partir de diversas fuentes, por ejemplo, a partir de la solicitud, a partir de las guías de práctica clínica que hemos encontrado, a partir de otras evaluaciones de tecnología sanitaria, y buscamos cuáles son los posibles comparadores o las posibles alternativas terapéuticas a esta intervención. Con eso se arma una lista de comparadores y de ellos se elige a el comparador, en este caso, que pueda ser el mejor estándar de cuidado basado en evidencia. Y ahora, respecto a esto, nos gustaría poder clarificar un poco el proceso mediante el cual se puede hacer este análisis del comparador y decir finalmente contra qué se va a comparar a esta tecnología sanitaria, que como pueden ver, parte de la lista de comparadores y es un proceso secuencial, en el cual primero lo que se hace es poder ver si este medicamento está disponible en los petitorios nacionales, en el PNUM, en listas complementarias, o ha tenido algún tipo de aprobación mediante una evaluación de tecnología sanitaria previamente realizada. Si es que está dentro de ello, es un posible comparador, va simplemente a esa lista. Si es que no, no termina ahí el proceso, sino nos preguntamos si es que este comparador cuenta con un registro sanitario por parte de la DIGEMIT. Y en caso cuente, también es aceptado como un posible comparador, y en caso no cuente con un registro sanitario por parte de la DIGEMIT, tenemos una última instancia de evaluación, en la cual valoramos si es que tiene autorización de uso en humanos, pero en países de alta vigilancia y por parte de sus agencias regulatorias. Adicional a eso, si es que es la alternativa con el mejor perfil de eficacia y seguridad que se podría brindar. Y ahí también hay un nuevo punto de decisión. Para poder de repente cerrar este concepto, quisiéramos proponer o poner en la diapositiva la pregunta que quizás surge después de poder entender ese flujo de selección de comparadores. Sí, y la pregunta es si es que el comparador es una tecnología que solo debe estar en el PENUME, y nos gustaría clarificar de que no. En este caso, como pueden ver, la metodología nos permite evaluar tecnologías que no estén solamente en el PENUME, pero mediante un proceso escalonado, mediante un análisis secuencial. Ahora, respecto a los desenlaces, porque como pueden ver ya hemos ajustado tres componentes, respecto a los desenlaces, que son los resultados de interés para la evaluación, estos también surgen a partir de una búsqueda en tres grandes fuentes de información. Lo primero son estudios científicos, la literatura tiene algunos artículos que hablan sobre los core de desenlaces o el set de desenlaces importantes de valor para cada condición. Se hace esa búsqueda de información añadido también a estudios de valores y preferencias de pacientes. También buscamos en la solicitud de la ETS para saber cuáles son los desenlaces de interés para el solicitante, y también tenemos un proceso importantísimo que es poder tener una entrevista con el paciente para conocer también
por parte ya desde la perspectiva del paciente, qué desenlaces serían los más relevantes para analizar. Como pueden ver, son tres grandes fuentes de información. No voy a detallar sobre la entrevista con el paciente porque eso viene en la siguiente ponencia, que son los mecanismos de participación, pero para que puedan saber que los desenlaces también surgen de varias fuentes de información. Y una vez que hemos podido identificar qué desenlaces serían relevantes, lo que hacemos como último paso de este proceso es clasificar a esos desenlaces según qué tanto importen para decidir, porque no todos los desenlaces van a ser igual de importantes. Y aquí existe una clasificación que está propuesta por el grupo metodológico GRADE, que es clasificar los desenlaces en alguna de estas categorías. Desenlaces críticos para la decisión, desenlaces importantes desenlaces de importancia limitada. Para la decisión, y también acorde a lo que menciona el grupo de trabajo GRADE, los desenlaces críticos e importantes son los que se toman en cuenta para analizar y finalmente formular la recomendación. Y ahora solo para poder cerrar un poco este proceso, como ustedes han visto algunos pincelazos del proceso metodológico, es importante también saber de que la pregunta no se cierra sin una validación de la pregunta pico. Y aquí es importante conocer que participan bastantes actores clínicos, en este caso, no solamente el equipo metodológico, sino también el especialista clínico de la institución que ha solicitado la evaluación y especialistas clínicos de una sociedad médica científica y de otro subsector de salud también para poder tener el panorama más amplio del espectro de manejo en todo el sistema de salud peruano, ¿no? Y como pueden ver también, está inmerso de este proceso una consulta a los pacientes, una entrevista, para poder conocer esos desenlaces que sean relevantes para ellos y también su experiencia con la enfermedad. Muy bien, todo esto compete al primer proceso, que como pueden ver es el ajuste de la pregunta. Y ya que ahora que lo tenemos claro, sabemos qué pregunta tenemos que valorar, vamos a analizar los criterios correspondientes al valor terapéutico. Este valor terapéutico se centra en analizar estos criterios: carga de enfermedad, impacto terapéutico, perfil de seguridad y el balance entre el impacto terapéutico y el perfil de seguridad. Y también consta de un proceso de socialización de esta evaluación que está disponible por 7 días calendario para poder recibir comentarios sobre el proceso de análisis del valor terapéutico. Vamos a solamente clarificar qué quiere decir cada uno de estos criterios y cuáles son los juicios o conclusiones a las que podemos llegar. En primer lugar, analizamos el criterio de carga de enfermedad, que básicamente lo que hace es evaluar el impacto de la enfermedad en la salud y en la vida de las personas, considerando algunos datos como por ejemplo los años de vida que se pierden por discapacidad, también la incidencia de mortalidad o la frecuencia de enfermedad en nuestro contexto y también en la región, ¿no? Es importante recalcar que este criterio no tiene juicios, no tiene conclusiones a las que se llegan, pero la información es altamente relevante porque podemos entender cuál es el contexto clínico de la condición que estemos evaluando. Y ahora pasamos a ver estos otros criterios que son el impacto terapéutico y perfil de seguridad. Y aquí solamente unas pequeñas ideas sobre el proceso metodológico que se hace para poder encontrar la información para esos criterios, porque se busca la información. Y como pueden ver, parte de hacer una revisión sistemática de la evidencia para poder conocer cuáles son esos datos sobre el impacto terapéutico y perfil de seguridad. Y ahí existen varios procesos que también están estandarizados de forma internacional, en los cuales nosotros los seguimos y hacemos búsquedas sistemáticas en diversas bases de datos, hacemos procesos de análisis y selección de estudios en base a la pirámide de evidencia. Y aquí solamente unas cuantas líneas sobre esto de la pirámide de evidencia, porque es importante recalcar qué tipo de estudios nosotros podemos permitirnos incluir para evaluar los datos. Pues, como pueden ver, partimos de incluir los estudios que nos pueden dar la mayor cantidad de información, que son revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados. Pero no nos quedamos solamente ahí, sino que este proceso también es secuencial. ¿Qué quiere decir? Que si en caso esos no estén disponibles, buscamos también ensayos clínicos aleatorizados que sean publicados como estudios primarios, y en caso estos tampoco estén disponibles, no nos quedamos ahí, sino que también buscamos otros diseños de estudios que cuenten con un grupo control, incluyendo estudios observacionales. También algunas ideas que nos es importante aclarar sobre este proceso de qué fuente de evidencia tomamos para poder hacer las recomendaciones, es preguntarnos si es que solo se incluyen ensayos clínicos aleatorizados.
Recalcamos que nuevamente no solamente incluimos ese tipo de estudios, ese diseño de estudios, sino también podemos incluir otro tipo de diseños según la disponibilidad de datos, ¿no? Y de forma escalonada. Y también otra pregunta que suele ser frecuente es si es que se excluyen estudios de comparación indirecta. Y la respuesta es que no, también podemos incluir ese tipo de estudios de comparación indirecta, pero una vez que no hayamos encontrado estudios de comparación directa, porque los de comparación indirecta tienen también algunas limitaciones metodológicas que son necesarias evaluar para poder saber qué tan confiable es la información. Pero también los tomamos en cuenta para poder contar con la mayor cantidad de datos, más aún en este contexto de enfermedades raras o huérfanas. Y una vez que hemos hecho esta búsqueda de información para poder responder la pregunta que inicialmente nos hemos planteado, tenemos que hacer algo bastante importante, que es no solamente conocer cuáles son los resultados en estos desenlaces de interés con el uso de la tecnología sanitaria, sino también saber cuánto confiamos. Y quizás esto es algo de lo que no se habla mucho, pero que es muy relevante en el campo de la toma de decisiones basada en evidencia, que es saber cuál es la confianza de ese resultado. Y para poder saber cuál es la confianza de los resultados que estemos encontrando, utilizamos una metodología que es estándar internacional, utilizada por más de 110 países en el mundo, que es la metodología GRADE. La metodología GRADE nos permite saber mediante varias dimensiones o criterios, que ustedes pueden ver también aquí en la lámina, esos son todos los criterios que utiliza, saber qué tanto confiamos en los resultados. Y aquí es importante saber que nos ofrece una escala bastante intuitiva de confianza, y una confianza que puede ir desde la confianza muy baja a una confianza baja, una confianza moderada o una confianza alta en el resultado. Entonces, van esos dos acápites de la mano. Conocer cuál es el efecto y conocer cuál es la confianza en ese efecto, o también conocido como certeza de evidencia. Ahora sí, una vez que hemos entendido cómo vamos a encontrar información de ambos criterios, la idea es que ustedes puedan saber qué evalúa cada criterio. Y en este caso, el impacto terapéutico, lo que se centra es en la evaluación de la eficacia de la tecnología sanitaria de alto costo para saber si es que logró un cambio en el curso de la enfermedad en comparación al comparador que se ha elegido en la pregunta pico, ¿no? Y para ello se evalúan los resultados para los desenlaces críticos e importantes. Para ambos resultados se van a analizar los efectos. Y aquí ustedes pueden ver un gráfico bastante esquemático en donde el O1, O2 y O3 significan los desenlaces o outcome 1, outcome 2 y outcome 3. Para cada uno de ellos describimos cuál es el efecto que se encontró, pero aunado a la confianza o la certeza de la evidencia, que como pueden ver acompaña cada uno de los efectos. Y con el conjunto de desenlaces, finalmente se llega a un juicio o conclusión para saber cuál es el impacto terapéutico de esa tecnología. Y como pueden ver, importante que conozcan que son estas cuatro posibilidades: que la eficacia de la tecnología sanitaria es superior al comparador, que la eficacia es similar, que la eficacia es inferior al comparador, o que la eficacia de tecnología sanitaria es no determinada. ¿Qué significa esta no determinada? Es una clasificación para cuando no se ha encontrado ninguna información para los desenlaces de interés. Está reservado para esos escenarios. Pero, ¿qué pasa si es que no encuentro información para alguno de los desenlaces? ¿Aún así puedo concluir en algún juicio para el impacto terapéutico? La respuesta es que sí. ¿Okay? Y justo es lo que vamos a ver en este ejemplo sobre el perfil de seguridad, que sigue la misma lógica. En este caso, cuando valoramos cuál es el perfil de seguridad de la tecnología sanitaria, valoramos cuál es ese riesgo de que ocurran eventos adversos o complicaciones con el uso de esta tecnología en comparación al comparador que se eligió para la pregunta pico. Y también aquí elegimos, analizamos desenlaces críticos e importantes que tengan que ver con el perfil de seguridad. Y como pueden ver en este ejemplo, ¿no? Para el desenlace 6, no hay, por ejemplo, ningún estudio que haya evaluado ese desenlace, pero aún así podemos llegar a concluir cuál es el perfil de seguridad. Y esos son, estos juicios para ese perfil de seguridad también son 4. Nuevamente, que la seguridad, el perfil de seguridad de la tecnología sanitaria es superior, es similar al comparador o es inferior, y finalmente que es no determinada, es decir, no hay información para poder conocer el perfil de seguridad de la tecnología sanitaria. Y una vez que tenemos estos dos componentes, ya sabemos cuál es la conclusión para el impacto terapéutico y la conclusión para el perfil de seguridad. Lo que hacemos es ponerlos en una balanza. Hacemos un balance. Y eso se refiere a este criterio
de balance entre el impacto terapéutico y perfil de seguridad, en el cual evaluamos si los resultados obtenidos sobre el manejo de la enfermedad rara huérfana compensan a los riesgos en el perfil de seguridad. Y en base a ese balance se decide si continuar la evaluación o no. Y para ello también hay que conocer cuáles son los juicios. Son 3 posibles juicios o conclusiones para el balance. El primero es que el balance sea favorable, es decir, hay un buen perfil de eficacia, por ejemplo, y un buen perfil de seguridad. Un balance desfavorable, por ejemplo, el medicamento puede tener un perfil inadecuado de seguridad, de repente es menos seguro que el comparador, y un balance indefinido en donde también puede tener una buena eficacia, pero de repente también tener cierto componente de riesgos en cuanto a eventos adversos u otros. Entonces, ese balance indefinido lo que requiere es poder contar con otros aspectos de análisis, que son los otros criterios del valor económico y del valor social, para poder finalmente llegar a una conclusión. ¿Okay? Solamente para poder clarificar también algunas consultas que pudimos recoger dentro de todo este proceso, es responder a si es que se puede determinar el balance, incluso si algunos resultados son de confianza muy baja. La respuesta es que sí. Nosotros conocemos que en este contexto de las enfermedades raras o huérfanas, es esperable poder valorar varios escenarios con incertidumbre. Entonces, lo que hace el proceso metodológico es poder transparentar y tipificar esa incertidumbre para que sea tomada en cuenta al momento de decidir. Y una vez que hemos hecho este proceso metodológico, hemos definido ese balance, estos resultados y toda la información concerniente a cómo se llegó a esa conclusión estará disponible en una socialización que dura 7 días calendarios. Esos resultados se publican y durante 7 días cualquier actor del sistema de salud puede revisar y emitir comentarios o observaciones sobre esos resultados, y con el objetivo de que podamos garantizar la transparencia y participación social antes de poder continuar con los demás juicios de valor. Y una vez que han terminado esos 7 días, el equipo metodológico recopila esa información, las analiza y con ello finalmente determina la conclusión para el balance después de la socialización. Y como pueden ver, en base a los 3 juicios o conclusiones del balance, vamos a poder tener las siguientes opciones. Si es que el balance llega a ser favorable después de este proceso de socialización, continuamos con la evaluación del valor económico y valor social. Si es que el balance indefinido, también continuamos con la evaluación del valor económico y social, pero si es que el balance llega a ser desfavorable, esto es un hito en la conclusión de la evaluación y una recomendación en contra del uso. ¿Sí? Y como pueden ver, ya nos pasamos al siguiente proceso, que es que una vez que hemos determinado cuál es ese valor terapéutico, procedemos a evaluar el valor económico, que nuevamente recalcamos, está disponible para cuando el balance es favorable o es indefinido. Y aquí también valoramos 2 criterios. El primer criterio es el criterio de impacto socioeconómico y el segundo criterio es el de costo-efectividad. ¿Qué cosa es el impacto socioeconómico? Básicamente es poder valorar qué tan grandes son los recursos que va a necesitar el sistema desde la perspectiva social y desde la perspectiva del financiador. Estos se calculan mediante los recursos consumidos por paciente por año con el uso de la tecnología sanitaria, y ese mismo procedimiento de costeo se hace para el comparador. Entonces, como pueden ver, finalmente se hace una diferencia entre esos costos y en base a esa diferencia se puede determinar el juicio o conclusión de cuál es el impacto socioeconómico con el uso de la tecnología sanitaria. Que en caso de que, por ejemplo, los costos o los recursos utilizados con la tecnología sanitaria sean menores que el comparador, podremos tener ahorros. Y los ahorros pueden ir desde ser ahorros moderados o ser de repente ahorros extensos. Y por otra parte, si es que el uso de recursos con esa tecnología sanitaria nueva es superior a el uso de recursos con el comparador, tendremos los juicios de costos que pueden ser moderados o extensos. Y en algunas ocasiones, las diferencias en costos son bastante pequeñas. Y en ese caso, tenemos este juicio, que es el de costos o ahorros mínimos. ¿Sí? Entonces, en base a eso, calculamos el impacto socioeconómico. Y la costo-efectividad, lo que hace en términos, genéricos, es comparar cuánto, si al usar esta intervención, cuánto beneficio podemos lograr en la salud y cuánta es la inversión para lograr ese beneficio adicional. Y esto generalmente es expresado en costos por año de vida ajustados por calidad, pero también existen otros indicadores. Este procedimiento, este análisis de costo-efectividad, se realiza también en base a un documento técnico
netamente diseñado para poder analizar este criterio que fue publicado en el año 2024. Y lo importante aquí es entender de que este criterio tiene también dos posibles conclusiones, tiene dos juicios. Primero, definir que la tecnología sanitaria es costo efectiva o que no es costo efectiva. Esto en base también a umbrales definidos en las normativas vigentes. Y una vez que hemos valorado el valor económico en cuanto a su impacto socioeconómico y costo-efectividad, vamos a valorar el valor social. ¿Y en qué consiste valorar el valor social? Es poder determinar los juicios para estos criterios que son los de necesidad no cubierta, nivel de innovación y equidad. Nuevamente a recordar que esta evaluación está disponible cuando los balances son favorables o indefinidos, ¿no? ¿Y cómo se incorpora esta perspectiva social? Aquí también es muy relevante poder entender de que se convocan a organizaciones que representan a pacientes para que puedan elaborar un informe de la evaluación del valor social que va a ser remitido a los participantes de un diálogo deliberativo para emitir una recomendación de uso. Entonces, mediante esa forma podemos incorporar la perspectiva de los pacientes en la toma de decisiones. Y una vez que tenemos ese informe, ya pasamos a valorar cada uno de los criterios. En este caso, el criterio de necesidad no cubierta es como si fuera una mirada al sistema. Lo que hace es poder evaluar si existen otras tecnologías sanitarias aprobadas y recomendadas para su uso en la población de interés de esta pregunta pico que estamos respondiendo y que estén disponibles en el sistema de salud peruano, ¿no? También que tengan el mismo objetivo terapéutico que la tecnología sanitaria que se pidió evaluar. Entonces, como les digo, es una mirada al sistema, es poder cotejar si el sistema hay alguna otra alternativa. Y en caso de que existiese alguna, tenemos este juicio, que es que la necesidad clínica esté cubierta, pero en caso de que en el sistema no se encuentren otras tecnologías que sean alternativas, lamentablemente caerá en el juicio de necesidad clínica no cubierta. Entonces, como pueden ver, es esa mirada al sistema que también necesitamos contar para poder tener una recomendación bastante comprensiva, ¿no? Y el otro criterio que también se valora es el de nivel de innovación. ¿Qué quiere decir nivel de innovación? Y también este es un punto bastante interesante de poder conversar, porque como pueden ver en este artículo publicado en Health Economics Review, hay autores que han visto cómo se define la innovación en distintas agencias de evaluación. Y como pueden ver en esta primera columna, son varios atributos los que se le puede añadir a la innovación. Y no todos ellos son utilizados por todas las agencias. Como pueden ver, algunos de ellos están referidos a la forma de uso y de administración. Y en base a ese análisis que han podido ustedes también apreciar, es que se decide poder operativizar el nivel de innovación mediante la valoración de cómo se usa la tecnología sanitaria, cómo se administra y si eso es más ventajoso que el comparador de la pregunta pico. Y este análisis también toma en cuenta la perspectiva del paciente, del usuario, del operario y del prestador de salud. Y para ese criterio podemos tener tres conclusiones o tres juicios, que probablemente esta tecnología sanitaria nueva que estemos evaluando es más innovadora en términos de forma de uso y administración, que de repente ese nivel de innovación es similar o que de repente es menos innovadora si es que la forma de uso y administración no favorecen a esa tecnología sanitaria. Y finalmente, el último criterio de la evaluación del valor social es la equidad. En este caso, la equidad es un concepto bastante complejo y amplio que ha tenido que ser operativizado para poder valorarse de una forma operativa y objetivable en la medida de lo posible en la evaluación de estas tecnologías sanitarias. Y de esta forma es que se decide que equidad sea visto desde la perspectiva del acceso a las tecnologías sanitarias con el fin de poder reducir desigualdades y mejorar el acceso a los pacientes en todo el territorio nacional. Aquí lo que hacemos básicamente es poder ver si es que se requieren ambientes especializados o personal especializado o recursos especializados para que se pueda brindar la tecnología sanitaria que se ha solicitado evaluar y comparamos esos requerimientos con los del comparador. Según eso, podemos llegar también a estas conclusiones o juicios, que son tres para equidad, que probablemente la tecnología sanitaria es más equitativa, de repente tiene, digamos, una mayor facilidad de acceso a la tecnología sanitaria nueva, que de repente la equidad es similar, no hay cambios entre la nueva y el comparador,
o que de repente la tecnología sanitaria que se ha pedido evaluar sea menos equitativa, es decir, tiene mayores dificultades para que las personas en distintos territorios y situaciones de vulnerabilidad puedan acceder a ellas. Y de esa forma es que se operativiza equidad. Muy bien, entonces, como han podido ver, hemos visto todas las valoraciones, los tres grandes grupos de valoración que tenemos y los criterios que evaluamos en cada una de ellas. Y con ello, finalmente, con toda esta información recopilada, pasamos al proceso de recomendación de la tecnología sanitaria. ¿Y qué ocurre en este proceso? Se convocan a distintos actores clave para poder emitir la recomendación de uso en base a toda la información que hemos podido analizar a lo largo de todos estos criterios. Y en base a ello, y también en base a este, tomando en cuenta el balance, es que se pueden llegar a alguno de los tres tipos de recomendación que dispone esta nueva directiva sanitaria. Como pueden ver, si es que el balance ha tenido un balance favorable, podemos tener dos alternativas de recomendación, una recomendación a favor del uso de la tecnología sanitaria o una recomendación en contra del uso. Si es que el balance llegó a ser indefinido, al terminar el proceso de evaluación, podemos tener dos opciones de recomendación. Que la recomendación de uso sea condicional a un mecanismo diferenciado de adquisición o que sea una recomendación de uso en contra. Y finalmente, si es que el balance es desfavorable, la recomendación llega a ser en contra, ¿no? Como vimos en el primer acápite del proceso. Ahora, ¿por qué de repente estas disquisiciones entre recomendación de uso a favor y recomendación de uso a favor condicional según el balance? Básicamente es por lo que les mencionaba, necesitamos en algunos casos mayor información para poder tener una conclusión mucho más clara. Y eso es lo que llevó finalmente a diferenciar los tipos de recomendación. ¿Sí? Una vez que hemos hecho esto, ya todo el proceso se ha completado, se ha llegado a una recomendación, lo que sigue finalmente es la redacción del informe y la publicación. Y importante poder conocer que la RENETSA publica todos los informes en el portal del Instituto Nacional de Salud. Es un portal que está fácilmente accesible para el público general, para que ustedes ahí también puedan ver los dictámenes y poder analizar también todo el proceso que se ha seguido en la redacción y elaboración del informe. Y eso está disponible en el portal gov.e del INS. Muy bien, entonces con eso doy fin a esta parte de la presentación. Como les comentaba al inicio, esta directiva sanitaria tiene esos dos grandes componentes, el metodológico y de participación. Y a continuación, si es que también dependiendo de si existen preguntas, podemos dar cierre a esta primera etapa de la presentación. Correcto, Muchas doctor gracias. Sergio Goycochea Lugo, médico investigador del CETS, del Instituto Nacional de Salud, quien hoy ha presentado información también muy importante sobre los aspectos metodológicos que involucran todo el trabajo con esta directiva sanitaria. Y ciertamente hay preguntas que vamos a compartirle para poder atender la demanda de los más de 285 conectados que tenemos a esta hora de la mañana. ¿Cuál es el peso, digamos, la ponderación de valor terapéutico, valor económico y valor social para la evaluación RH? Bien, gracias por la pregunta. En este caso, como pueden ver, la directiva sanitaria no opta por poder hacer ponderaciones cuantitativas de cada uno de los criterios, sino que son criterios que se evalúan en su conjunto, en unísono. Lo que sí existe es una lógica de decisión que parte de poder valorar cuál es el valor terapéutico y tener en mente ese primer balance de si es que la tecnología sanitaria ofrece más beneficios o no. Y en base a ese primer análisis es que los otros criterios contribuyen a poder matizar esa decisión inicial. Por ejemplo, si es que una tecnología sanitaria tiene beneficios que de repente pueden ser pequeños, ¿qué tanto compensa eso a las posibles implicancias en el impacto socioeconómico o en la costo-efectividad? ¿O qué tanto se contrasta eso con que sea fácilmente accesible en todas las regiones del Perú? Entonces, no, digamos, la directiva no propone el uso de criterios ponderados y, digamos, cuantitativos, sino que, sobre todo, lo que propone es poder hacer el ejercicio lógico y coherente de emitir una recomendación en base a ese análisis secuencial de criterios. Correcto. Otra de las preguntas que han surgido producto de este tema es sobre los estudios diagnósticos para que los pacientes puedan acceder a los tratamientos de alto costo. Señala la pregunta, ¿también se van a tomar en cuenta? Porque muchos de ellos no son accesibles. O sea, estos estudios diagnósticos para que los pacientes puedan acceder a este tratamiento de alto costo,
¿Se van a tomar en cuenta a aquellos que no son accesibles? ¿Cómo van a manejar este tema? Ujú. Bien, gracias también por la pregunta y muy importante poder aclarar que, claro, la presente directiva sanitaria se centra en la evaluación de tecnologías sanitarias, pero que son productos farmacéuticos. Está referido netamente a ese tipo de tecnologías sanitarias. No aborda el uso de dispositivos o el uso de pruebas diagnósticas. Ok, valga la aclaración. Entonces, de acuerdo a esta directiva, según lo expuesto, ¿es factible que el MINSA solicite la evaluación de tecnología sanitaria de un producto que no tenga registro sanitario? ¿En qué caso se podría dar? Ok, muchas gracias. Y sí, como lo comentó el doctor Jumpa, en cuanto a los procesos de solicitud, el reglamento establece esas dos vías, ¿no? A partir de un comité farmacoterapéutico que recoge la necesidad de un paciente o a partir de la Autoridad Nacional de Salud, en la cual, solo en esa vía, tenemos esa opción de que la autoridad pueda solicitar evaluar un medicamento que no cuente con registro sanitario. Otra de las preguntas es, existen ciertos tipos de cáncer que son muy poco frecuentes, ¿no? Raros. ¿Estos se consideran como una enfermedad rara? ¿Tienen esta terminación? Y si son de alto costo, ¿van por esta ruta o la de medicamentos oncológicos? Ok, bien, también interesante la pregunta porque claro, puede haber esa confluencia entre enfermedades oncológicas y raras o huérfanas, pero nosotros nos ceñimos al listado de enfermedades raras o huérfanas que esté vigente para poder hacer esa precisión y esa disquisición de por qué ruta de evaluación iría la tecnología sanitaria, ¿no? Si no se encuentra dentro del listado de enfermedades raras o huérfanas, iría por las otras vías correspondientes, y si se encuentra dentro de ese listado de enfermedades, y es de alto costo, iría por esta vía que hemos descrito en la ponencia. ¿Esta metodología para enfermedades huérfanas es la misma de la evaluación de alto costo? Discúlpeme si me puede repetir la pregunta. Esta metodología para enfermedades huérfanas o aquellas que se consignan en esta lista de enfermedades huérfanas, ¿es la misma que se aplica a las de evaluación de alto costo? Ok, sí, bueno, nuevamente recordemos que esta directiva sanitaria se centra en la evaluación de tecnologías de alto costo para enfermedades raras o huérfanas. Ese es su ámbito de acción, ¿no? Otras tecnologías que no sean de alto costo tienen otros procesos de solicitud y también otras rutas de evaluación, pero referente a lo que es alto costo, la que hemos presentado es la metodología que se va a utilizar para hacer esas evaluaciones. Y finalmente, para cerrar este bloque, doctor Sergio, es aclarar, nos piden la distinción entre lo que es desenlace crítico e importante. Ok, muy bien, muchas gracias por la pregunta. También interesante porque esta disquisición entre un desenlace crítico e importante tiene que ver con la perspectiva del sistema y del paciente. Los desenlaces críticos están siendo operativizados como aquellos desenlaces que sean de alta relevancia para los pacientes, pero también para el sistema de salud. Mientras que los desenlaces importantes pueden serlo para alguno de ellos, para los pacientes o para el sistema de salud. Básicamente prima en ambos conceptos la posibilidad de que empecemos la valoración con lo referente a lo importante para el paciente. Pero este proceso de distinguir entre un desenlace crítico e importante es un proceso también iterativo que se hace junto con los especialistas clínicos en el proceso de validación que comenté en la parte inicial. Perfecto. Nuevamente, doctor Sergio Goicoechea Lugo, médico investigador del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, CETS del INS. Muchas gracias esta mañana por compartirnos más detalles de estos aspectos metodológicos de la directiva sanitaria para conocerla y profundizar más y hacer un uso correcto de la misma. Muchas gracias. Muchas Muy gracias buenos a días. todos. Buenos días. Bueno, y otro tema también que es parte de este programa y es bastante importante porque involucra ya el tema de lo que es la participación ciudadana, es justamente los mecanismos que tiene la ciudadanía para participar de la mejor forma y contribuir de la mejor manera en esta directiva sanitaria. Tema que estará siendo manejado por la magíster Grace Mendoza Carrasco. Ella es politóloga del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, CETS, mencionando que es licenciada en Ciencias Políticas y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un magíster en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico
Ella se ha especializado en todo lo concerniente al trabajo de participación ciudadana, incidencia política y diseño normativo en el sector salud. Cuenta con 7 años de experiencia en instituciones públicas y privadas en diseño e implementación de proyectos sociales, evaluación de políticas públicas y la generación de programas de formación. Además, se ejerce la docencia y la investigación en temas de economía política, métodos de investigación cualitativa y mixta y toma de decisiones estratégicas. Actualmente, como hemos mencionado hace algunos momentos, ella se desempeña como responsable de participación ciudadana en el Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud del Instituto Nacional de Salud. Magíster Grace Mendoza Carrasco, gracias por estar con nosotros y también atentos a conocer cuáles son estos mecanismos, de qué manera la participación ciudadana va a ser vital para el correcto manejo, conocimiento y aplicación de esta directiva sanitaria. Adelante. Muchas gracias, estimada Milagros. Voy a compartir pantalla en este momento. Ahí, por favor, si el equipo me confirma si se puede ver de manera adecuada. Muchas gracias. Bueno, está correcto. Muchas gracias. Buenos días con todos y todas las presentes. Muchas gracias de verdad de haber participado desde tan temprano en este webinar. Es el primer webinar que estamos elaborando, realizando sobre esta directiva sanitaria, específicamente sobre la metodología de ETSMC para enfermedades raras y huérfanas de alto costo. Es bien valioso para nosotros su presencia, sobre todo porque vamos a hablar en este momento sobre los mecanismos de participación ciudadana que se están colocando de manera amplia en esta directiva sanitaria. Y cuando me refiero a amplia es porque tenemos más de un mecanismo que ahora se ha colocado durante todo el proceso de elaboración de la ETSMC. Yo me voy a centrar en los principales. En este momento podemos hablar un poco más de manera amplia en cada uno a través de esta presentación. Por ello, varias de sus preguntas que apuntaban justamente a la participación, les estamos respondiendo diciéndoles que eso viene en esta ponencia. Entonces, como bien el doctor Jumpa y el doctor Goicoechea les han explicado sobre el proceso metodológico y los pasos grandes de elaboración de la ETSMC, aquí yo me voy a centrar en los 5 mecanismos de participación que se están estableciendo a partir de ahora. Y aquí les pido por favor su atención y que entendamos cómo se están planteando cada uno, quiénes participan en cada uno de este proceso y además tomando en cuenta que se ha variado bastante la manera como venían participando en la anterior metodología, considerando el proceso que les comentaba anteriormente del doctor Raúl Timaná, que se ha elaborado. Se ha tomado mucho en consideración los aportes de las organizaciones de pacientes, de sociedades médicas y de médicos especialistas para poder construir este marco de participación. Entonces, iniciamos con la primera fase, que es el ajuste y la validación de la pregunta clínica en formato PICO. Yo me voy a centrar en el ajuste. Como bien el doctor Sergio les comentaba, en este proceso el equipo metodológico va a recabar información y en base a ello se ajusta la pregunta clínica en formato PICO. Una de estas fuentes es justamente lo que nos dice el paciente por el cual se está solicitando la ETSMC o por el cual el médico ha solicitado a su CFT de su IPRES correspondiente que se remita esta solicitud a la RENETSA. En este caso, por ejemplo, se realiza una entrevista. Esta entrevista es al paciente. En caso el paciente no desee participar, o no, o sea menor de edad, por ejemplo, ahí hay que tener cuidados muy especiales para hacer el trabajo con la niñez y con la infancia y los adolescentes. En estos casos se solicita que sea un familiar o un cuidador o cuidadora a quien se le pueda realizar esta entrevista. ¿Sí? En caso el paciente, su familiar o cuidador considere que no desee participar, la RENETSA, o en este caso la institución evaluadora, que es parte de la RENETSA, solicita a un representante de organizaciones de pacientes que pueda brindar esta entrevista. ¿Sí? Entonces, esta entrevista no se realiza de manera sin preparación, no. Lo que se está trabajando dentro de la RENETSA es que esta entrevista, uno, recoja información sobre la experiencia con la enfermedad del paciente
y que identifique los desenlaces importantes desde la perspectiva del paciente. Para eso esta entrevista se ha generado a través de unos lineamientos que permita a la persona que la realice tenga el cuidado oportuno desde el primer contacto con el paciente, en el cómo nos estamos dirigiendo a través de ese primer mensaje en el cual se le informa claramente cuál es el fin de la entrevista, su consentimiento informado, que en cualquier momento del proceso de elaboración de la entrevista la persona puede decidir que ya no quiere participar o decirnos que decide que participe el cuidador, el familiar o si desea un representante de organizaciones de pacientes correspondientes. Entonces, esta entrevista o los resultados con la información sistematizada es la que el equipo metodológico va a presentar en la validación de la pregunta clínica en formato PICO para que ese desenlace, que es importante desde la perspectiva del paciente, esté presente. Ahora, Grace, ¿por qué haces énfasis en esa validación de la pregunta clínica en formato PICO? Porque es ahí en el cual se va a establecer esta pregunta que va a guiar el proceso de elaboración de la ETSMC. ¿Y quiénes están en la validación? Está el médico especialista que hizo la solicitud de la ETSMC de la IPRES correspondiente, está un representante de la Sociedad Médica Científica y un médico especialista de un subsector distinto al que lo solicitó. Por ejemplo, si la solicitud es por parte del MINSA, el representante del otro subsector podría ser de salud. De esa manera, en la validación de la pregunta clínica en formato PICO van a participar 3 especialistas clínicos, junto con el equipo metodológico, y es ahí, como ya ha explicado el doctor Sergio, que se llega a un acta en el cual se suscribe justamente la pregunta clínica que va a guiar este proceso. Ahora, esa es para la primera parte aquí, el ajuste de la pregunta PICO, la entrevista. Luego pasamos al segundo momento de participación, que ya está dentro de lo que sería la evaluación del marco de valor. E iniciamos con el valor terapéutico. Aquí tenemos un espacio importante de participación que se ha abierto a la ciudadanía en general. Cualquier persona va a poder enviar sus comentarios, sus aportes al informe de la evaluación del valor terapéutico, ¿no? Que son estos 2 criterios o 3 criterios que el doctor Sergio nos ha explicado acerca del perfil de seguridad, del impacto terapéutico. Entonces, justamente es que se va a publicar en la página web de la RENETSA el informe del valor terapéutico para los aportes, comentarios, observaciones que pueda tener la ciudadanía. ¿Esto durante cuánto tiempo? 7 días calendario. Ustedes van a poder tener en la página de la RENETSA el enlace en el cual van a poder remitir sus comentarios para que el equipo metodológico de la institución evaluadora que conforma la RENETSA le pueda hacer el ajuste y su debida justificación a esa determinación del valor terapéutico. Yo estaba leyendo algunas de sus preguntas y decían, ¿puedo enviar nueva información? Justamente este es el espacio para que la ciudadanía en general pueda remitir información, comentarios, pueda hacer una revisión, y este es el primer espacio que se ha abierto justamente con esa idea, con poder tener, 1, transparencia en el proceso, y 2, conocer también cuáles son los aportes de la sociedad que realmente es necesario e importante. Este es el segundo espacio. Ahora, hay un tercer espacio de participación que se divide en 2, y esto sí es bastante relevante porque se están colocando mecanismos que antes no teníamos, ¿no? En primer lugar, cuando ya nos encontramos en la evaluación del valor social, se abren estos 2 espacios. Uno es que la RENETSA va a convocar a las organizaciones de representantes de los pacientes con la condición clínica de interés para elaborar un informe del valor social, es decir, de los criterios de necesidad no cubierta, de nivel de innovación y de equidad. Este informe va a ser elaborado desde la sociedad, desde los representantes de organizaciones de los pacientes, con un acompañamiento de la RENETSA, sí, porque hay que también cuidar los tiempos para no excedernos, pero la idea es de que sean sus voces que sean llevados justamente ¿a dónde? Al diálogo deliberativo, que ya es el espacio en el cual
se va a tomar la determinación de los juicios del valor social. Ahora, también veía por ahí algunas preguntas que hacían, Grace, entonces, en el diálogo deliberativo solamente vemos el valor social, sí hace un recuento del valor terapéutico, del valor económico, y en base a toda esa información también se conversa, se dialoga sobre el valor social. Ahora, yo sé que las personas que tienen experiencia en diálogo deliberativo probablemente tienen una idea que el diálogo uno va y vota, y eso es lo importante. Un diálogo deliberativo, porque proviene de la metodología cualitativa, tiene como finalidad que las personas que participen puedan conversar, argumentar en base a evidencia, en base a experiencia, que vendría a ser ahora el informe del valor social. Y en toda esa conversación que se enriquece con el diálogo, con el consenso, se llega a tomar una decisión. Entonces, no solamente hay que centrarnos en el voto, sino en justamente cómo construyes esos argumentos. Para eso viene el diálogo deliberativo y enriquece totalmente la toma de decisión porque son distintas perspectivas que confluyen y conversan y que consideran experiencia y la evidencia. Entonces, en este diálogo deliberativo que se ha reconformado, vamos a tener distintos puntos de vista, como sucede en cualquier lugar de toma de decisión. Sin embargo, lo valioso aquí es que van a participar con voz y voto un representante de la organización de pacientes y un representante de la sociedad médica científica correspondiente, así como ya venían participando el médico especialista por el cual se realiza o por quien solicita la ETSMC. También se han incluido aquí los perfiles. ¿Con qué finalidad? Que las personas que participen en el diálogo deliberativo cuenten con información o con formación o experiencia sobre lo que es la evaluación de tecnología sanitaria por el nivel de toma de decisión que se va a realizar. Entonces, este tercer y cuarto momento de la participación es para el valor social. Y luego tenemos ya un último momento de participación, que es la recomendación de uso. Cuando la ETSMC ha pasado por el valor social, la recomendación de uso se realiza con los mismos participantes del diálogo deliberativo. La institución evaluadora tiene hasta 2 días para hacer esta reunión de formulación de recomendación de uso. Si es menos, perfecto, para poder tener la respuesta mucho más rápido. Sin embargo, se ha tomado esto en consideración porque las personas que participan necesitan revisar la información. Y esto es algo que se me estaba pasando, pero ahora en la directiva sanitaria ya se establece que para el diálogo deliberativo el equipo metodológico debe enviar la información previamente para que las personas que vengan al diálogo ya cuenten con su revisión previa, con las fuentes correspondientes para enriquecer el diálogo. Para la recomendación de uso sucede igual. Se envía la información previamente de todos los criterios que han sido evaluados de acuerdo al reglamento y en base a ello es que se emite esta recomendación de uso que ya ha explicado el doctor Sergio, ¿no? Que puede ser a favor condicional o en contra. Este último punto no es necesariamente considerado dentro de la elaboración de la ETSMC, pero yo quería ponerles porque he visto algunas preguntas ahí. ¿Qué publica la RENETSA? La RENETSA publica todos los informes de ETSMC que elabora en la web correspondiente, donde están los repositorios de los informes, tanto los que salen a favor condicional o en contra. Todos son publicados. También en la directiva sanitaria se ha colocado la estructura del informe y ustedes pueden ver ahí que se ha colocado ítems que indican, 1, cuál es la participación de cada miembro que ha sido parte de la elaboración, el tema de las declaraciones de intereses, por ejemplo. Toda esa información también va a constar en el informe de TSMC, que es totalmente público y transparente. Entonces, ¿dónde se puede consultar? Esto está en la página de la RENETSA. Ahí estamos colocando, ya están las ETSMC que se han ido realizando desde su creación. Esos son los 5 espacios. Obviamente nos queda un trabajo muy largo de implementación a través de la capacitación, a través de
continuar haciendo la difusión de la directiva para que esto pueda ser implementado de la mejor manera posible. De mi parte, eso es, y muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias también por esa información que nos acaba de brindar Magíster Grace Mendoza respecto a los mecanismos de participación ciudadana en esta directiva sanitaria. Quizás a lo mejor si pudiera contarnos estos pasos que usted ha mencionado para que la gente los pueda socializar más, cómo se vienen trabajando, si hay ya sectores de comunidades en las cuales están poniéndose en práctica estos pasos de tal manera que se vaya generalizando el mecanismo, ¿no?, de trabajo, de acción, para que cada vez más personas se sientan informadas y puedan hacerlo de la mejor manera. Sí, en este momento de solicitudes, ya se está avanzando en el primer paso, que es el ajuste de la pregunta clínica en formato PICO, a través de las entrevistas, que es el primer mecanismo de participación que les expliqué. Aún no hay ninguna socialización, así que no puedo ahondar mucho por ahí, pero sí, vayamos a la entrevista. Cuando hicimos las mesas temáticas, como dijo el doctor Raúl Timaná, fue bastante importante estas precisiones que hicieron desde las organizaciones de pacientes, indicando que la entrevista no debía ser simplemente un proceso, ¿no?, un paso más, sino que debía tener toda una preparación detrás. Es por eso que la RENETSA está elaborando, ya tiene el lineamiento correspondiente para poder hacer una entrevista desde el método cualitativo, que acompañe el proceso. Sabemos cómo es hacer una entrevista, sobre todo una persona con un paciente, el cual hay que tener el cuidado debido para no generar expectativas que puedan generar después algún tipo de problema adicional respecto de la decisión, por ejemplo, ¿no? Acá lo que interesa en la entrevista es poder recoger los desenlaces que son importantes desde la perspectiva del paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas estamos implementando para que sea mucho más claro el proceso? La comunicación se realiza a través de una sola vía, a través del celular, por ejemplo, y se consulta previamente la disponibilidad de la persona a la que se va a entrevistar. Con su aprobación de esa disponibilidad y habiéndonos indicado que está de acuerdo con la declaración, con el permiso para la entrevista, es que recién se procede a realizarla, previa coordinación. No se hace de manera imprevista, no se hace si es que no desea ser entrevistado, o incluso puede indicarnos, si estamos en plena entrevista, que no desea continuar. No hay ningún problema, se comprende la decisión. E igual, en esos casos se procede a consultar si podemos entrevistar a un familiar o un cuidador o a un representante de organizaciones de pacientes. Ahora, con la socialización, que es lo que va a venir próximamente, esto va a estar publicado en el portal web de la RENETSA, al igual que está nuestro repositorio de informes de TSMC. Van a tener un repositorio de informes del valor terapéutico por cada una de las ETS, ¿no? Y ahí se publica, y por 7 días va a haber un enlace abierto para que puedan colocar sus comentarios y sus aportes. Pensémoslo tipo un forms, ¿no? Esa es la propuesta que estamos haciendo para que puedan de manera sencilla hacer sus comentarios, observaciones, etc. Ese es este segundo paso. Y bueno, el informe de valor social, esto también fue una recomendación que nos hicieron en las mesas temáticas, que fue muy importante. Hay un símil en otros países que ya lo vienen realizando. Y la idea también es convocar a la mayor número de organizaciones que tengan una representatividad, por ejemplo, no solo quedarnos en Lima, sino también poder contar con organizaciones de regiones para que puedan también dar su aporte, ¿no? Eso es un trabajo bien largo, pero la verdad que empezar a trabajar el tema de participación desde la RENETSA con el CETS, que viene con un trabajo de hace un año, colocando la agenda, es bastante valioso, y más importante aún, colocando en un documento normativo como este. Eso es lo que les puedo comentar. De todas maneras voy a responder si hay por ahí comentarios
Luego, o los que se quedaron que yo, de las anteriores ponencias, igual lo vamos a ir respondiendo por escrito. Perfecto, perfecto. Yo creo que ha sido bastante didáctico, bastante claro y obviamente van a seguir saliendo inquietudes, preguntas en esta labor de socialización, de sensibilización. Así que va a estar muy, muy pertinente, muy oportuno la información que puedan ustedes brindar. Gracias a la magíster Grace Mendoza Carrasco, politóloga del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, quien nos ha impartido el día de hoy el tema de mecanismos de participación ciudadana en esta directiva sanitaria. Estamos al cierre prácticamente de lo que ha significado la presentación el día de hoy de esta directiva sanitaria denominada Metodología para la Evaluación Multicriterio para generar recomendaciones de uso de tecnologías sanitarias de alto costo para enfermedades raras o huérfanas. Y queremos invitar a esta hora de la mañana para las palabras de cierre al asesor de la presidencia ejecutiva, el doctor Alberto Barrenechea Pastor, quien está acompañándonos en reemplazo, en representación del doctor Diego Venegas Ojeda, que no se encuentra con nosotros por motivos de agenda, y precisamente el doctor Barrenechea ha querido participar también con sus palabras para la culminación de esta actividad. Doctor Barrenechea, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Milagro. Muchas gracias. Agradecer a todos los participantes, ¿no? Por responder a esta iniciativa que hemos tenido a bien de todo lo que se realiza en la gestión. Y evidentemente esta directiva, por el impacto, por el alcance, por lo que es necesario en verdad en la salud pública, que tiene que ver con la evaluación de tecnologías sanitarias relacionadas con el alto costo y específicamente para las enfermedades raras o huérfanas, es necesario ir a socializar esto, ¿no? Ante la sociedad civil, ante las sociedades científicas, porque como entenderán, toda directiva en el camino es perfectible, ¿no? Se han hecho esfuerzos por mejorar las versiones anteriores, pero cada una de las directivas anteriores han ido sumando al debate, ¿no? Han ido sumando a lo que técnicamente se podría decir algo aplicable a nuestra realidad, digamos, ¿no? En esta oportunidad, ¿no? Se ha logrado, digamos, llegar superar muchas de las recomendaciones, ¿no? Que se están planteando cuando hemos hecho la prepublicación, que el equipo de Raúl, David y todo el equipo del SETS ha tenido a bien poder compartir, y se han recogido y sistematizado cada una de ellas y ha servido mucho para retroalimentar y mejorar incluso en la última etapa de elaboración del directivo. Sabemos que hay retos, sabemos que hay seguramente desafíos que hay que ir incorporando seguramente en futuras versiones, pero creemos que se han introducido cambios que, digamos, eran comunes o eran una intersección de muchos de los que venían pidiendo diferentes actores, ¿no? Como el caso de la participación ciudadana, como el caso de la transparencia de la información que se genere, como el caso de ser objetivos en la información basada en ciencia, como es el hecho de poder hacer partícipe a los diferentes actores del sistema, ¿no? Incluyendo sociedad civil. Entonces, cada uno de estos elementos, ¿no? Han sido también contrastados en un largo proceso de participación de, repito, de todos los actores, no solo nacionales, sino también internacionales. Hemos tenido la oportunidad de que nos den opinión también, y hemos hecho un benchmarking con realidades de otros países para ver hasta qué punto pudiéramos poder, ya que venimos después, poder sacarle provecho a todas esas experiencias previas. Siempre vamos a quedarnos con el sinsabor de poder haber hecho mejor, seguramente, pero creemos que en esta etapa se están introduciendo cambios significativos e importantes que van a permitir mejorar aún más estas evaluaciones con el fin, a fin de cuentas, de contribuir a una buena decisión clínica basada en evidencias, en ciencias, para que se pueda beneficiar a los ciudadanos, que a fin de cuentas es la razón de ser del sistema, ¿no? Eh, de mi parte, agradecer al equipo del SETS, a cargo de Raúl Timaná, de David Jumpa,
Y no es este el único espacio, vamos a seguir promoviendo más espacios en los cuales se van a poder ir en el camino aclarando algunas dudas, algunas precisiones, o incluso recabando, todavía siempre habrá oportunidad de plantear mejoras para futuras versiones. Muchas gracias, Milagros, y nada, doy por concluido este webinar que creo que ha sido muy didáctico, muy enriquecedor y sobre todo ha permitido poder dar a conocer los cambios que se desean implementar en esta nueva versión con respecto a la que teníamos vigente. Muchas gracias. A usted, doctor Alberto Barrenechea Pastor, asesor de la Presidencia Ejecutiva, que nos ha acompañado el día de hoy con esas palabras de cierre, en representación del doctor Rigo Venegas, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud. También agradeciendo, por supuesto, la participación del doctor Raúl Timana Ruiz, director del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, CETS, del INESE, así como a cada uno de los profesionales que hoy nos han aportado importante información sobre todo lo que representa esta metodología, tanto al doctor David Jumpa Armas, su director de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, al doctor Sergio Goicochea Lugo, médico investigador del CETS, y a la magíster Grace Mendoza Carrasco, politóloga también del CETS, que han mencionado temas muy relevantes sobre el proceso de elaboración, aspectos metodológicos de la directiva sanitaria y también todo lo referente a cómo la participación ciudadana es importante y en los mecanismos oportunos que hay para que la ciudadanía pueda aportar también con sus inquietudes e intereses a enriquecer esta metodología. Desde la Unidad de Comunicación e Imagen Institucional, en la presentación de esta reunión estuvo con ustedes Milagros Serrano, invitándolos como siempre a estar muy atentos a la información que difundimos en las redes sociales del INS sobre todas las jornadas académicas, científicas y profesionales que siempre se desarrollan en aras de lo mejor para la salud pública del país. Que tengan una bonita tarde y a las preguntas, por favor, que han quedado sin responder por falta de tiempo, no se preocupen, me indican acá que serán respondidas por interno a través del chat. Muchísimas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenos días.